quiero introducir el tema tomando las palabras de Giovanni Sartori, quien señalaba que la democracia representativa era imprescindible, insustituible, irrenunciable, pero no completa para las demandas cívicas en el siglo XXI. Y es por eso que en el siglo XXI ha venido un complemento a esta democracia representativa, que es la democracia directa, con su iniciativa legislativa cívica, con su revocatoria y con la consulta ciudadana a través del referéndum. Precisamente, el día de hoy se han maximizado los referéndums en el mundo sólido y desarrollado del norte, pero también en el sur. Yo quiero mencionar que este domingo hubo un acontecimiento en la República de Irlanda porque se votó un referéndum para aprobar el aborto, ¿no? Un acontecimiento que se da en una república que en 1996 carecía de una ley del divorcio. Estamos hablando de un país europeo. En 1996, la República de Irlanda carecía de una ley para el divorcio. Por una razón política, el Parlamento, en un país donde el 80% es católico, el Parlamento no se arriesgaba a dar una ley de esta naturaleza para que el parlamentario no pierda eventualmente su curul. Y razón por la cual se mantuvo en una situación bastante incierta el tema del divorcio, que es muestra del desarrollo del mundo moderno. Razón por la cual en el año 96 sometieron a referéndum el aborto, aprobatorio obviamente. Y de ese referéndum fueron al referéndum del matrimonio igualitario, coloquialmente conocido por nosotros como el matrimonio homosexual, en el año 2015. Y hace pocos días se ha aprobado bajo este mecanismo el aborto en un país, en un territorio comunitario. ¿Qué cosa ha resuelto el referéndum en Irlanda? Ha resuelto un tema político que los parlamentarios no querían asumir directamente. La sociedad, los electores resolvieron el problema. Y en América Latina también ha llegado, ya desde los años 90, esta tendencia a recurrir a la democracia directa vía plebiscitos o referéndum. Y habría que exponer las experiencias latinoamericanas muy ricas que se están dando el día de hoy. Yo solamente por el tiempo quiero mencionar dos experiencias. La experiencia del referéndum sobre las corridas de toros en el Ecuador. Acá muy cerca, un debate público con manifestantes a favor y en contra se ha resuelto en la ciudad de Quito vía el referéndum. Ha sido un referéndum que ha aprobado prohibir las corridas de toros en la ciudad de Quito. Y este tema o este mecanismo para resolver las controversias va a ser llevado el próximo año a la ciudad de Guayaquil. Y entonces vemos pues cómo a través de estos mecanismos las controversias políticas pueden ser resueltas por la vía pacífica. ¿Qué ha ocurrido en el Perú? Para situarnos en la primera pregunta o en el primer tema normativo, se ha establecido, no sé si pueden pasar la primera lámina, se ha establecido que tenemos un marco legal que ha causado alguna confusión. Existen hasta 3 posibilidades de iniciativa para invocar el referéndum. Una que está dada por la ley 26859, que corresponde a la iniciativa del presidente de la República o el Congreso, y otra que se circunscribe exclusivamente a la iniciativa ciudadana, que es la ley 26300. Por ejemplo, han existido críticas en los medios de comunicación a por qué el presidente de la República ha convocado a este referéndum.
ha existido. Algunos técnicos han criticado, ¿qué ha hecho el jurado? Han dicho, ¿qué ha hecho el jurado? Y entonces decimos, un momentito, no nos concentremos en la ley de iniciativa ciudadana, donde el jurado tiene la obligación de convocar el proceso electoral, el proceso de consulta. Se ha dado acá una particularidad. El referéndum ha sido convocado por el Ejecutivo y la norma para esta consulta es precisamente la Ley Orgánica de Elecciones. Yo creo que para poner este primer marco es importante. ¿Qué ocurre con el marco constitucional? El marco constitucional ha establecido las habilitaciones y las no habilitaciones del referéndum. El referéndum puede ser total o parcial de la Constitución. Vamos a tener el 9 de diciembre un referéndum de reforma parcial de la Constitución. También puede ser para aprobar normas con rango de ley, ordenanzas municipales y también ordenanzas regionales o materias relativas a la descentralización. No está habilitado para la supresión o disminución de derechos fundamentales. Por eso es demagógico cuando se plantea un referéndum sobre la pena de muerte. No es posible hacer un referéndum sobre la pena de muerte porque eso limitaría o anularía derechos fundamentales. Tampoco se pueden hacer referéndums sobre normas tributarias, y acá hay un tema como antecedente interesante. El Jurado Nacional de Elecciones del año 2005 y del año 2010 planteó que no era posible hacer un referéndum sobre el FONAVI, porque el FONAVI en su legislación primigenia establecía que era un tributo, razón por la cual el Jurado Nacional de Elecciones señaló que un referéndum que implique materias tributarias no podía ser sometido a consulta. Los fonavistas llevaron una iniciativa, un amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ponderó este hecho y habilitó el referéndum del FONAVI. El referéndum del FONAVI el día de hoy se está devolviendo a los fonavistas, bueno, el concepto de devolver lo pongo entre comillas, porque no es posible devolver ese fondo porque ese fondo no existe, razón por la cual el día de hoy ese fondo se paga con normas presupuestales y la norma señala que está prohibido plantearnos un referéndum sobre normas tributarias o normas presupuestales. Tampoco podemos hacer referéndum sobre tratados internacionales. ¿Cuáles son los tipos de referéndum que hemos experimentado? Hemos experimentado el referéndum constituyente de 1993, que ratificó la Constitución vigente. El próximo 9 de diciembre vamos a tener un referéndum reformador. En el año 2010, en el caso del FONAVI, tuvimos un referéndum que fue habilitado normativamente y todavía carecemos de un referéndum sobre ordenanzas municipales u ordenanzas regionales. Sí hemos tenido referéndum demarcatorios o integradores el año 2005, que fue desaprobatorio, y recordaba muy bien Ángel Delgado, que está presente, que no es posible hacer este tipo de referéndum que estaba habilitado por la norma para el año 2009 y 2013. ¿Cuál es la norma que se ha establecido para este referéndum? Muy rápidamente, existe la resolución 3234 que establece un conjunto de criterios para abordar este referéndum. Esta norma establece un primer criterio: los actores procesales electorales. Se establece un primer criterio para ordenar la participación en este referéndum. Un segundo criterio es establecer
la neutralidad estatal. Un tercer criterio es ordenar la deliberación de este proceso y un cuarto criterio es ratificar las normas para el cómputo de resultados. Pero en la práctica, ¿qué cosa ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que no ha habido eco de la resolución 3234, ¿no? Tenemos 23 partidos políticos registrados en el ROC y solamente un partido se ha inscrito para actuar procesalmente en este proceso. Tenemos también 179 organizaciones o movimientos regionales y solamente uno se ha inscrito en este proceso, razón por la cual de cerca de 200 organizaciones políticas, solo 2 organizaciones han demostrado un deseo activo de participar. La doctora Suito, que está presente también, convocó a todos los partidos y la respuesta fue: todavía no hemos acordado cuál es nuestra posición en relación al referéndum, ¿no? Todavía no tenemos una postura, todavía no lo hemos puesto en la agenda del partido a este tema tan importante, y es por eso que hemos carecido de esta parte sustantiva de un proceso de referéndum, que es la parte de deliberación. Quiero concluir, si me permite Rosa María Palacios, quiero concluir con el tema hipotético de los resultados. ¿Cómo debemos leer los resultados electorales? Hipotéticamente, 2.000 electores hábiles, 1.800 votantes, 1.800 votan. Hay un concepto clave en la legislación electoral que es los votos válidos. Hipotéticamente podemos cambiar estas cifras, podemos decir que votan por el no, o inversamente que votan por el sí, ¿no? Podemos especular sobre estas cifras de manera didáctica. Si 1.000 electores votasen por el sí y 500 por el no, estos 1.500 votos son considerados los votos válidos. Sobre los votos válidos, para ser aprobatorio el referéndum, se requiere que más del 50% más uno hayan votado favorablemente. También existe otro concepto que ha sido materia de consulta, es ¿y qué ocurre con los demás votos? O sea, aquellos votos que son considerados inválidos. También la norma establece que deben ser menor a 2/3 de los votos válidos, ¿no? Si son menores a 2/3 de los votos válidos, pues predominan los votos válidos sobre esta estructura de votantes. De esto deducimos la siguiente lámina, por favor, que existe un criterio que se maneja en el derecho electoral, es la libertad electoral. Los electores pueden, de acuerdo a sus criterios, optar por cualquiera de las posibilidades electorales que existan. Y entonces se puede votar por el sí aprobando las reformas, se puede marcar el no desaprobando las reformas, también se puede votar nulo, existe esa posibilidad técnica, y también se puede votar en blanco. Y los miembros de mesa, porque son preguntas independientes, tienen que calificar y contabilizar por las diferentes opciones que se han podido producir. Finalmente, ¿cuáles son los efectos que tiene el referéndum? El referéndum puede ser aprobatorio si más del 50% más uno han votado por el sí de los votos válidamente emitidos, que es la suma del sí y el no. También podría darse el efecto desaprobatorio
cuando el no supera matemáticamente al sí. Y la tercera posibilidad es que ésta sea declarada nula si es que 2/3 de los votos nulos más los blancos superan a los votos válidamente emitidos. Estas son las tres posibilidades que tenemos en este referéndum de los efectos de los resultados. Quiero concluir, Rosa María, señalando que este es un referéndum inédito, Uno de los temas que conversamos en la última sesión que tuvimos con el Tribunal del Pacto Ético Electoral fue de que carecíamos de una norma específica para este tipo de referéndum múltiple, de que debíamos ajustar y reformar las leyes electorales después del 9 de diciembre. Es por eso que como sistema creemos que el día 9 no concluye un proceso, sino se inicia un proceso de reformas electorales que es muy importante para fortalecer la democracia y afirmar el orden constitucional. Rosa María, creo que no me he pasado el tiempo. Muchas gracias por su atención.